Last night my fantasies become oh so true. You said you wanted me as much as I want you. If I said it hadn't crossed my mind, then no baby I'd be lying. It just got complicated, I don't know what to do. Can I get it like that, 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 let me know. Cause I really like that, that, that when you go. And I know it's not real, but the way that I feel, I just need to know. Can I get it like that, 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 let me know. Cause I really like that, that, that when you go. And I know it's not real, but the way that I feel, I just need to know. No, no, no. In my dreams, you say you want me, my body. In my dreams, you say you need me, believe me. In Hola, niñas matemáticas, bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy vamos a hablar del dominio de funciones. Yo soy Jimena. Y yo soy Mafe. Somos de la institución educativa John F. Kennedy. Somos de grado 11-2. Y esto está incentivado por el licenciado Andrés Cacho. Matemáticas. Voy a aclararles de qué es el dominio de una función. Esto es un conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida. Y el rango de la función es el conjunto de todos los valores que f toma. El dominio de la función racional. El dominio es R menos los valores que anulan al denominador. No puede existir un número cuyo denominador sea 0. En gramática probablemente le llame al dominio del conjunto reemplazo y el rango el conjunto solución. Quizás también estos han sido llamados la entrada y la salida de una función. En matemáticas también se puede decir que el dominio de la función irracional de índice par es el dominio que es R. Bueno, el dominio de la función irracional de índice par es el dominio que está formado por todos los valores que hacen que el radicando sea mayor o igual. Hablaremos del dominio de la función logarítmica. Bueno, el dominio está formado por todos los valores que hacen que la función contenida dentro del logaritmo sea mayor a 0. También podemos hablar sobre el estudio del dominio de una función. El dominio es R, cualquier número real tiene imagen. También podemos decir que es el subconjunto de los números reales en el que se define la función que se llama dominio o campo de existencia de la función. Se designa por D. El número es X, perteneciente al dominio de la función que recibe el nombre de variable. Matemáticas. Por hoy hemos acabado. Espero que les haya gustado este video y hayan aclarado las dudas que tenían con el dominio de funciones. No olviden darle like Y suscribirse. Para determinar el dominio de una función es importante conocer sus características o limitantes. Por ejemplo, una ecuación de primer grado o de grado 0 se representa gráficamente por una línea recta. En el caso del grado 1 puede ser inclinada u horizontal y el de grado 0 es una línea vertical. Ok, entonces en este caso, si se observa en el eje X, para cualquier valor que se tome, existe su pareja en Y. Ok, tanto del lado negativo como el lado positivo. Entonces una ecuación de primer grado no va a tener limitantes. El dominio siempre va a ser cualquier valor de X que pertenezca a los números reales, es decir, desde menos infinito a infinito. Esto va a suceder para el caso de grado 1, tanto para este caso o para este caso, ya que aquí también se observa que para cualquier valor de X existe su pareja en Y, aunque va a ser la misma porque esta es una línea constante, pero para cualquier lado que se muevan en X siempre existe una pareja en Y. En este caso no sucede eso, nada más existe un valor en X, que es cuando la línea corta el eje horizontal, y no existe otro valor de X que tenga una pareja. O sea, se elige uno y se levanta y no encuentra ningún punto. El único es cuando están aquí. Supongamos que este punto sea A, por lo tanto el dominio de esa función es cuando X vale A, nada más. Por lo tanto, toda ecuación de primer grado que tiene de manera general a esta ecuación, su dominio va a ser desde menos infinito a infinito. No tiene ninguna restricción, solo que uno le ponga las restricciones. Es decir, que quiero que grafiquen a esta línea recta nada más desde un cierto punto hasta otro cierto punto. Ahí el dominio nada más estaría entre ellos.
pero si no se pone ninguna restricción, siempre va a ser este. Y en el caso de una línea vertical, el dominio nada más es donde corta el eje, X. Para el caso de polinomios de grado mayor, por ejemplo, grado 2, grado 3 y así sucesivamente, se observa que están compuestos de pura multiplicación, suma o resta de números. Por lo tanto, al momento de sustituir un valor en X en estos polinomios, no debe haber ningún problema de encontrar una solución. Y entonces, para cada valor de X que se sustituya, debe existir alguna pareja en Y. Entonces, su dominio siempre va a ser toda X que pertenezca a los números reales, es decir, de menos infinito a infinito. Siempre y cuando no se pongan límites de adrede o intencionalmente a una función. Siempre, entonces, va a ser este dominio. Sin embargo, no todos los polinomios están compuestos de pura suma, resta o multiplicación. Es decir, no siempre se va a poder elegir un dominio para X desde menos infinito a infinito. Va a existir ciertas operaciones, que en este caso es la división, raíz cuadrada y logaritmos, por decir las básicas, que para cierto valor de X esto no se puede resolver o no se puede encontrar una solución dentro de los números reales, y por lo tanto, de todos mis números que tenía al principio, infinitos, va a existir ciertos que ya no me van a funcionar y los tengo que identificar para quitarlos o no considerarlos dentro de mi dominio. Así que empezando con la operación de división, lo que se tiene que tener en cuenta es evitar que el denominador de 0, hay que encontrar qué valores se sustituyen a un polinomio que esté en forma de división, y el denominador de 0, hay que evitar eso. En el caso de una raíz cuadrada, hay que evitar para qué valores se sustituyen un polinomio y el resultado que está dentro de esta casa sea negativo. En el caso de los logaritmos, que dé 0 o que dé un número negativo. Se tiene que tener en cuenta que existen más operaciones que también tienen restricciones. Por ejemplo, en el caso de las trigonométricas, la tangente. Ahí para ciertos valores de un ángulo en X no se puede resolver. Pero ahorita nos vamos a enfocar a puras básicas. Obteniendo el dominio de funciones que tienen como operación a la división, entonces hay que poner atención en cuando el denominador es 0 para evitar ese caso. Con este primer ejemplo, se tiene que nada más está X en el denominador, por lo tanto, el único caso que hay que evitar es cuando X sea 0. Por lo tanto, el dominio va a ser igual a X puede tomar cualquier número de los reales, tal que X sea nada más diferente de 0. ¿Ok? En este caso se tiene ya X menos 7. Entonces, cuando todo esto es igual a 0, pues se puede resolver la ecuación. Cuando esto es 0, para evitarlo, es cuando X vale 7. También se puede hacer de manera visual. Se observa que 7 menos 7 es 0. Ese es el caso que hay que evitar, por lo tanto el dominio va a ser igual a todos los números reales, excepto o tal que X sea diferente de 7. Ok, diferente de 7 positivo. En este otro caso, ya se tiene una ecuación de segundo grado en el denominador. No es tan sencillo encontrar para qué valor de X da 0. Una manera de resolver esto es expresarlo como producto, ya sea que se factorice o en caso que no sean enteros con alguna fórmula general. Se obtiene esta factorización. Y de aquí, como son 2, hay que hacer 2 veces esta pregunta. ¿Para cuándo este paréntesis se hace 0? X más 4 igual a 0 sería cuando es menos 1, y eso es cuando X vale 3 positivo. Si le pones aquí menos 4 más 4 es 0, y ya todo el denominador se hace 0, o si este vale 3 menos 3 vale 0, y también todo el denominador sería 0. Hay que evitar estos casos. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser igual a todos los X puede tomar cualquier número de los números reales, tal que X sea diferente de menos 4 y X diferente, aquí le puse igual, es diferente de 3. Como se puede observar, el dominio de una operación de división siempre va a ser X que pertenezca a todos los números reales, excepto para los casos de X cuando el denominador es 0.
Obteniendo el dominio ahora de operaciones con raíz cuadrada, hay que evitar entonces que el radicando sea negativo, es decir, el resultado que está en la parte interior de la casita. Pero si dice que no se puede un resultado negativo, sí se puede 0 y todos los positivos. Así que, resolviendo el primer ejemplo, ¿cuál es el dominio? Para toda x que sea igual a 0 o mayor, pero no negativos. Y esto en dominio se escribe entonces es x pertenece a todos los números reales tal que x sea mayor o igual a 0. Ahí está. El dominio de este ejemplo hay que buscar o encontrar para cuando x menos 9 va a ser igual o mayor que 0. Y aquí resolviendo como una ecuación normal, queda que está negativo, eliminándolo aquí, acá te va a quedar más. Entonces x tiene que ser igual a 9 o superior para que esto nunca nos dé problemas. Por lo tanto, el dominio de todos los valores que nos va a funcionar en x va a ser cualquier número de los reales tal que x sea mayor o igual que 9. Ok, aquí muchos a veces ven esta ecuación que dice menos x y dicen esto es un error, pero no. Recuerden que aquí puedes sustituir 0 y te da 0 y se puede resolver. Así que resolviendo esta, para cuando menos x es mayor o igual a 0, hay que multiplicar esto. Y recuerden que cuando se multiplica por un negativo en ambos lados o se pasa dividiendo, esta desigualdad se voltea. ¿Okay? Entonces dice aquí que x tiene que ser de 0 y todos los negativos para que esto se pueda resolver. Y un ejemplo, si x vale menos 1, menos por menos, queda más 1 y efectivamente sí funciona. Por lo tanto, el dominio de esta función es desde x, que pertenece a todos los reales, tal que x tiene que ser menor o igual que 0. Moviendo la cámara para poder resolver el último, entonces sería 16 menos x cuadrada debe ser 0 o mayor que él. Así que eliminándolo de este lado, queda aquí positivo de este. Y para eliminar raíz cuadrado, aplico raíz cuadrada en ambos lados, nada más que siempre se pone un más menos al principio de la raíz. Y queda así. Esto se puede interpretar como x tiene que ser mayor o igual que menos 4, pero menor o igual que 4. Así que cualquier número que esté entre el intervalo menos 4 y 4 va a hacer que esto funcione. Algún número que se salga de ese intervalo va a hacer que esto nos salga como error. Por lo tanto, el dominio es igual a x que pertenece a cualquier número real, pero que con la restricción de que x tiene que estar en el intervalo de menos 4 a 4. Por último, obtendremos el dominio de operaciones con logaritmo. Aquí lo importante es evitar que dé 0 o negativo lo que está dentro de esta operación. Así que en el primer caso, ¿cuándo evitamos esto? Cuando x sea mayor, ok, no queremos que sea 0, así que ya no le ponemos el igual, tiene que ser estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser igual a x, aquí no me salió la llave, pero que pertenezca a los números reales, tal que x sea estrictamente mayor que 0. En el que sigue, cuando esto es estrictamente mayor que 0, nada más se resuelve la desigualdad. Y ese que está sumando pasa restando o lo eliminamos aquí. Así que x tiene que ser estrictamente mayor que menos 5. No puede ser menos 5, puede ser menos 4, menos 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, el dominio es para toda x que pertenece a los reales, tal que x sea mayor que menos 5. Por último, se tiene esta operación donde hay una división dentro y sabemos que hay problemas en una división cuando x es igual a 3 para este caso. Y también hay que considerar que todo esto sea positivo siempre porque es un logaritmo. Así que hay que tener en cuenta dos criterios, el de la división y el del logaritmo, que se junten esos dos criterios. Ok, entonces en una división ya vimos cómo se soluciona esto. Y cuando esto es positivo, si se dan cuenta, números mayores a 3, es decir, le pones un 4, 4 menos 3 da 1, es un número positivo. Divide entre el 9, también va a dar positivo.
Un 5, 5 menos 3 da 2, así que a partir del 3 en adelante, bueno, el 3 da 0. A partir del 4 o poquito después del 3, no voy a tener ningún problema, siempre me va a salir positivo. Por lo tanto, x tiene que ser estrictamente mayor que 3. No puede ser 3 porque habría error en la división, y menor porque daría negativos y tendría problemas con los logaritmos. Así que el dominio es para toda x que pertenece a los números reales, pero con la restricción que x tiene que ser mayor que 3.